¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, continuando con nuestra serie de videos, continuando con el curso, ahora vamos a entrar a la parte más importante, a la parte que creo yo que a muchos de ustedes les interesaba. Sé que tal vez algunos que estén llegando a este curso, que lleguen a esta serie de videos, no sé, tal vez de repente no les llame mucho la atención el tener que estar maquetando tanto y que directamente quieran irse al punto, ¿no? De cómo es manejar el carrito de compras, es decir, cómo manejar la lógica. Pero creo que hay bastantes videos, bastantes tutoriales, información, tanto en páginas web como también en YouTube. Si es que lo que les interesa principalmente es solamente ver la lógica y ver cómo se estructura y ver y copiar el código y ya. Pero creo yo que ese no es el punto de un video tutorial. Especialmente para mí es la mejor forma en la que yo he aprendido. Cuando he podido ver algún curso o alguna instrucción, ¿no? En la cual pues puedo no solamente visualizar, sino que también entender por medio de que una persona lo explique y se entienda y se sepa qué es lo que se está haciendo con el código y sobre todo para qué lo estamos escribiendo y por qué lo estamos escribiendo, ya que simplemente copiar y pegar el código creo yo que no sirve de nada, especialmente en el entorno real, en el ámbito real, porque cuando tengas un problema, un bug, un error, alguna cosa que esté fallando, si tú no conoces de qué se trata o qué hace, probablemente no tengas la posibilidad de arreglarlo y sobre todo de tener que escribir más código. Así que, bien, saliendo de ese tema y bueno, de explicar un poco eso, vamos a continuar ahora ya con la parte importante por la que seguro muchos de ustedes vinieron, que es la parte de la lógica. Para poder crear el tema del añadir al carrito, de hecho aquí tenemos nosotros el botón con el cual añadiríamos un ítem al carrito. Tenemos primero que crear el store centralizado de nuestra aplicación, que fue lo que yo les había comentado desde el principio o desde un inicio cuando empezamos este curso. Así que para ello, primero vamos a ir a la carpeta de utils y lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar store.js. Dentro del store.js es lo que vamos a crear la estructura de lo que va a significar nuestro store centralizado o la variable global de nuestra aplicación, que debe tener una estructura para poder luego utilizarlo como el provider y a través de ese provider o proveedor enviarlo a nuestros componentes hijos o componentes que necesiten de esta información global de la aplicación. Entonces, ahora sí, vamos a crear en esta ocasión o en esta sección del video específicamente, vamos a crear lo que es la estructura de nuestro store. Y te voy a explicar la estructura que vamos a utilizar en el store, que prácticamente esto simplemente se trata de React, pero de esta manera tú lo vas a entender mejor. Primero, lo que debemos hacer es un import. Este import va a venir directamente de React. Y lo que vamos a destructurar de React es nada más y nada menos que el useReducer, que de hecho lo vamos a buscar por acá para que tú lo veas de una forma más visual. Y vamos a utilizar también el create, pero en este caso el create context. Vamos a traer estas dos cosas o estos dos hooks que son importantes para poder crear un store centralizado. Como te lo había explicado en un principio, ¿no? Que así no tenemos que utilizar el tema del useReducer, o mejor dicho, perdón, me estoy equivocando, no tener que utilizar una librería externa como Redux. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es exportar una constante a la cual le vamos a llamar store, que como te dije es lo que estamos haciendo, es prácticamente crear un store centralizado. Entonces esta constante store, ¿qué es lo que va a almacenar? Lo que ella va a almacenar es prácticamente el create context, el contexto de nuestra aplicación que vamos a crear en este store. Entonces ella se va a encargar de almacenar eso. Ahora, aquí te voy a dejar remarcado que el estado inicial, bien, para dejarte un poquito de documentación, el estado inicial de nuestra aplicación o variable de estado, ¿bien? O variable de estado. Esta parte sería la forma en la que nosotros inicializamos el estado de nuestra aplicación. Entonces aquí en la constante vamos a escribir initial state, vamos a escribirlo de esta forma, abrimos llaves porque vamos a decirle que sea un objeto, el cual este objeto a su vez pues va a tener un campo que también va a ser un objeto. Este se va a llamar card items de esta manera y este card items va a ser un arreglo de objetos vacío. Obviamente va a empezar por un arreglo de objetos completamente vacío. Entonces, esa sería la variable de estado inicial de nuestra aplicación. Luego vamos a hacer es crear una función reductora
Bien, vamos a crear una función reductora, que así es como se llama en React, donde vamos a crear o donde crea la lógica funcional. Bien, o la programación funcional con la cual nosotros vamos a empezar a manipular nuestro estado global de la aplicación. Es prácticamente eso. Entonces aquí vamos a crear la función reductora, vamos a crear un function, vamos a decirle que va a ser un function reducer, en la cual va a recibir dos parámetros. Uno de ellos se trata del state y otro se trata del action, porque aquí nosotros trabajamos con los action. Y esto pues prácticamente no es más que una función. Por ahora simplemente vamos a dejarlo así porque como te dije, estamos trabajando solamente con la estructura. Ahora, luego de la función reductora, nosotros necesitamos crear otra parte importante, la cual vamos a llamarle función, bien, función, para crear el store y envolver a los componentes hijos. O podemos resumirlo diciendo a los children o a los directamente a los componentes, a los components hijos. Bien, de esta manera. Función para crear el store y con ello envolvemos a los componentes hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí vamos a decirle que sea un export function para poder utilizar el store provider. Así, store provider. Y dentro del store provider, pues vamos a tener unas llaves en las cuales nosotros vamos a estructurar los children. Recuerdan que cuando empezamos a utilizar el componente de layout también podíamos destructurar las prop como children, ¿recuerdan? Pues exactamente aquí podemos hacerlo igual, sin ningún problema para hacernos referencia a los componentes hijo. Entonces aquí vamos a dar una constante en la cual esta tiene una notación muy parecida a la que utilizamos con el useState, que ya lo hemos usado muchas veces aquí en el canal, ¿recuerdan? Entonces aquí vamos a utilizar el state, vamos a utilizar también el dispatch, de esta manera vamos a usar el dispatch. Y esto lo vamos a utilizar prácticamente del uReducer, que recuerden que el uReducer es uno de los hooks que estamos utilizando de React para eso. Entonces, como te digo, si ves, esto tiene mucha similitud con el useState. Bien, es muy parecido a lo que el state pues hace referencia al estado de nuestra aplicación y el dispatch haría referencia como que al set state, recuerdan, de useState, con el cual nosotros pues tenemos esta función que va a permitir modificar el valor que tiene nuestra variable de estado. Entonces esto sería muy parecido, este dispatch, el cual se va a encargar de despachar las funciones necesarias para nosotros cumplir una petición. Entonces, aquí, ¿qué va a recibir el reducer? El reducer lo que va a hacer es recibir prácticamente la función reductora, que es la que nosotros estamos creando aquí. Como ven, esta función reductora es la que va a recibir como parámetro. Y además, también va a recibir el initial state, porque necesita ambos, el reducer, que es la función reductora, y también el estado inicial de nuestra aplicación, para poder funcionar. Luego vamos a crear una constante la cual se va a llamar value. Esta constante a su vez va a destructurar las dos informaciones, es decir, las propiedades que estamos creando, que en este caso va a ser el state y también va a ser el dispatch. Y ambas las va a recibir dentro de la constante value. Luego vamos a hacer un return en donde aquí vamos a crear la siguiente notación. Vamos a decirle store.provider. Y como ven, es a lo que me refería cuando les decía que íbamos a utilizar esta especie de proveedor. Y aquí al proveedor lo que nosotros tenemos que hacer es pasarle este value, el cual va a ser exactamente el value que creamos como constante. Esto es solamente una forma de colocarlo. Aquí directamente podrías decirle que el state y el dispatch se los vas a pasar como valor. Pero sin embargo es mejor hacerlo de esta manera porque aquí hacemos una destructuración, ahora la constante la tiene y podemos pasárselo a través de esta constante sin problema. Y de esta manera lo estamos usando de una mejor forma, digamos, óptima. Luego, ahora que tenemos esto, pues ya creamos la estructura principal de esto, pero nos falta algo. Para ello debemos irnos a la parte del guión bajo app y esto es lo que nosotros debemos de envolver, es decir, aquí el return ya no tiene que ser solamente esto. El return ahora tendría que tener unos paréntesis para decir que esto va a utilizar, por decir, más componentes. Y acá nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar prácticamente el store. Porque recuerden que les había comentado que lo que hace es que tenemos que envolver esto dentro de nuestro proveedor. Recuerden, los componentes hijos tienen que estar
contenidos por este proveedor, porque de esta forma nosotros vamos a pasarle pues la información a cada componente cuando lo necesite de nuestro estado global. Entonces aquí le vamos a decir, como aquí ya tenemos, incluso nos dice util store, entonces utilizaremos el store provider y lo vamos a cerrar. Ahora aquí lo tenemos y ahora sí copiamos lo que venía anteriormente de components, page props, el que hace referencia pues a los componentes hijos, ¿no? De esta forma. Y ahora de esta manera pues ya lo tendríamos prácticamente configurado. Si nosotros le damos a guardar, le damos a guardar aquí, vemos que no tenemos ningún error por consola, no está pasando absolutamente nada, nos dice el cliente y el servidor están de forma exitosa, así que no tenemos ningún problema. De esta manera estaríamos terminando con la configuración de nuestra store, es decir, nuestro store centralizado, tanto en la parte de nuestra sección de la lógica, como también en decirle en nuestro app.js que vamos a utilizar ese store provider para todos nuestros componentes. Así que bien, con esto hemos terminado esta sección. Espero que te haya servido, espero sobre todo que le hayas entendido, ya que por esa razón estoy yendo paso a paso. Así que en el siguiente video ya empezaremos con la lógica funcional, con la lógica con la cual vamos a añadir un producto al carrito y de esa manera nosotros pues vamos a empezar a crear la lógica ya respecto al cart. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video.